¿Qué significa prasna? Prasna, en sánscrito, significa pregunta. En las Prasna Upanishad, cada discípulo formula una pregunta profunda sobre la vida, el alma, el universo o el conocimiento. Cada prasna es una puerta hacia la comprensión espiritual, no solo una curiosidad intelectual. ¿Qué es prana? Prana es la energía vital. Es el aliento que anima el cuerpo, la fuerza que mueve la mente, el impulso que sostiene la vida. No es solo aire, es movimiento, conciencia, presencia. En las enseñanzas védicas, el prana conecta lo físico con lo sutil, lo humano con lo divino. ¿Qué son las Upanishad? Las Upanishad son textos filosóficos y espirituales de la India antigua. Son el corazón del pensamiento védico. No enseñan rituales, sino sabiduría interior. Exploran el alma, Atman, el absoluto, Brahman, el sentido de la existencia. La palabra Upanishad significa sentarse cerca, como quien escucha al maestro en silencio, con reverencia. Introducción simbólica. El sabio y los 6 buscadores. En tiempos antiguos, cuando el conocimiento no se escribía, sino que se transmitía como fuego entre corazones atentos, vivía un sabio llamado Pipalada. Su presencia era como un árbol en flor, firme, silencioso y lleno de frutos para quien supiera esperar. 6 jóvenes se acercaron a él. No buscaban respuestas rápidas ni fórmulas para la mente. Venían con preguntas que ardían en el alma. Preguntas que no se hacen con la boca, sino con todo el cuerpo, con toda la vida. El sabio los miró. No dijo, bienvenidos, no dijo, yo sé. Solo les pidió que vivieran un año en silencio, en estudio, en entrega. Porque hay preguntas que solo se revelan cuando uno deja de buscar. La primera pregunta: ¿de dónde nacen los seres humanos? Pasó el año. El silencio había hecho su trabajo. Los jóvenes ya no eran los mismos. Sus preguntas, tampoco. El primero se acercó. Su voz no temblaba, pero tampoco imponía. Era como el viento que acaricia antes de hablar. Maestro, ¿de dónde nacen los seres humanos? ¿Qué fuerza los trae al mundo? ¿Qué energía los sostiene? El sabio cerró los ojos, no para pensar, sino para escuchar más allá de la pregunta. Todo nace de la unión, dijo, del masculino y del femenino, del cielo que busca y de la tierra que recibe. Pero esa unión no es suficiente. Hay algo más, algo que no se ve, pero que anima, que impulsa, que da vida. Ese algo es el prana, el rol del prana, energía que sostiene la vida. El prana, dijo el sabio, es más que aire, es más que respiración, es la fuerza que anima, que organiza, que guía. Cuando el ser humano se forma, el prana decide qué parte será la mente, qué parte será el corazón, qué parte será la voz. 5 formas toma el prana dentro del cuerpo. Una sube, otra baja, otra circula, otra transforma y otra sostiene el fuego interior. Sin prana no hay nacimiento, sin prana no hay pensamiento, sin prana no hay camino. Los jóvenes escuchaban, no con los oídos, sino con el alma. El misterio del origen. El sabio guardó silencio, no por falta de palabras, sino porque algunas verdades solo se dicen con el silencio. Los jóvenes no preguntaron más, no porque ya supieran, sino porque algo en ellos había despertado. El origen no está en una fórmula, no está en una respuesta, está en el encuentro, en la danza entre lo visible y lo invisible, en el prana que respira en cada gesto, en cada mirada, en cada nacimiento. Así comienza el viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. Segunda pregunta: ¿cuántos dioses sostienen al ser humano? El segundo discípulo se acercó. Su mirada era como la noche antes del amanecer, llena de preguntas y de espera. Maestro, dijo, ¿cuántos dioses sostienen al ser humano? ¿Quién entre ellos es el más grande? El sabio sonrió, no con los labios, sino con la presencia.
Muchos dioses habitan en ti, dijo. El fuego que digiere, el sol que ilumina, la luna que regula, el aire que mueve, el agua que purifica. Pero hay uno que no se ve y sin embargo todo lo ve. Ese es el prana, el que entra al cuerpo al nacer y lo deja al morir, el que coordina a todos los demás, como un director invisible. Sin prana, los dioses se dispersan. Con prana, todos sirven al mismo propósito. Distribución del prana. El mapa interior. El prana se divide en 5, dijo el sabio, cada uno con su función, cada uno con su dirección. El prana principal se mueve hacia arriba, sostiene la respiración y conecta con lo sutil. El apana desciende, limpia, elimina y enraiza. El samana equilibra, digiere, transforma y mantiene el fuego interno. El udana eleva, da fuerza a la palabra y guía el alma en el momento final. El vyana circula, une, expande y conecta todo con todo. Así trabaja el prana, no como un dios separado, sino como el que da sentido a todos los demás. El dios interior. Los discípulos escuchaban, no con los oídos, sino con el corazón. El sabio no imponía verdades, solo mostraba caminos. El cuerpo es un templo, dijo, y el prana es la lámpara encendida. Cuídalo, respétalo, escúchalo, porque cuando el prana se retira, los dioses también se van. Y así, en silencio, la segunda pregunta se convirtió en ofrenda, no solo de conocimiento, sino de presencia. Tercera prasna. ¿De dónde nace el prana? El tercer discípulo se acercó. Su pregunta no era sobre el cuerpo, sino sobre el origen invisible. Maestro, dijo, ¿de dónde nace el prana? ¿Cómo entra en el cuerpo? ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo se va? El sabio cerró los ojos, no para pensar, sino para recordar. El prana viene del ser, dijo, del uno sin forma, sin nombre, sin límite. Como una chispa que brota del fuego, como un rayo que surge del sol, el prana nace del espíritu. Cuando el alma decide encarnar, el prana la acompaña, entra por el corazón y desde allí se distribuye. El viaje del prana, entrada, permanencia y salida. El prana entra con el primer aliento, dijo el sabio, y se sostiene por el deseo de vivir, por el propósito, por la conexión con lo divino. Cuando el propósito se cumple, el prana comienza a retirarse, no como castigo, sino como regreso. Sale por el corazón o por la coronilla, según el estado del alma, y vuelve al origen, al ser, al uno. El aliento como puente. Los discípulos no hablaban, solo respiraban, como si cada inhalación fuera una plegaria y cada exhalación una entrega. El sabio los miró, no con los ojos, sino con la presencia. El prana no es tuyo, dijo, es prestado, es sagrado, es el puente entre lo visible y lo invisible. Respira con conciencia, vive con propósito, y cuando llegue el momento, entrégalo con gratitud. Cuarta prasna. ¿Qué sucede durante el sueño? El cuarto discípulo se acercó. Su pregunta no era sobre el día, sino sobre la noche. Maestro, dijo, cuando el ser humano duerme, ¿quién queda despierto? ¿Qué sucede con la conciencia? ¿Dónde va el alma? El sabio no respondió de inmediato. Miró el cielo, y luego dijo, durante el sueño, los sentidos se retiran. La vista, el oído, el tacto, todos vuelven a su fuente. La mente deja de pensar, el cuerpo deja de actuar, pero algo permanece despierto. El testigo interior, el que nunca duerme, ese algo, dijo el sabio, es el testigo, el que observa sin juzgar, el que permanece, incluso cuando todo se apaga. Durante el sueño profundo, el alma se funde en su origen. No hay dualidad, no hay deseo, no hay forma. Solo hay ser. Por eso al despertar, decimos, dormí bien, aunque no recordemos nada, algo en nosotros sabe que estuvo en paz. El descanso como retorno. Los discípulos escuchaban, como si cada palabra fuera una caricia al alma. El sabio los miró y dijo, el sueño no es olvido, es regreso, es pausa, es comunión.
Aprendan a dormir con conciencia, no como quien escapa, sino como quien se entrega. Porque en el sueño profundo, el alma recuerda lo que es. Quinta prasna. ¿Cómo funcionan los sentidos y la mente? El quinto discípulo se acercó. Su pregunta era como una lámpara encendida, clara, directa, pero profunda. Maestro, dijo, ¿quién dirige los sentidos? ¿Quién guía la mente? ¿Cómo se produce el conocimiento? El sabio respondió sin apuro, como quien conoce el ritmo de las estrellas. Cada sentido tiene su deidad, dijo. El ojo, su luz, el oído, su vibración, la piel, su contacto, la lengua, su sabor, la nariz, su aroma. Pero todos ellos obedecen a la mente, y la mente obedece al prana, el orden interior, de los sentidos al ser. El prana es el que impulsa, dijo el sabio. La mente es el que organiza, los sentidos, los que ejecutan. Cuando el prana se mueve, la mente piensa. Cuando el prana se aquieta, la mente se silencia. El conocimiento surge cuando los sentidos perciben, la mente interpreta y el alma reconoce. Pero el verdadero conocimiento no viene de afuera, viene del interior, del contacto con el ser. El saber como revelación, los discípulos comprendían, no como quien acumula datos, sino como quien despierta. El sabio los miró y dijo, «Conoce tus sentidos, conoce tu mente, pero no te detengas ahí, porque detrás de todo eso hay algo que observa, que no cambia, que no necesita aprender, porque ya es. Ese es el ser, sexta prasna. ¿Quién alcanza la liberación?» El último discípulo se acercó. Su voz era suave, como quien ya ha comprendido, pero quiere confirmar. «Maestro», dijo, «¿qué ocurre con quien medita en Om? ¿A dónde va? ¿Qué alcanza?» El sabio cerró los ojos y respondió como quien canta desde el corazón. Om es la sílaba eterna, el sonido del origen, el puente entre lo visible y lo invisible, los tres tiempos del Om. Quien medita en Om, dijo el sabio, puede hacerlo en tres niveles. Si lo hace pensando solo en el cuerpo, alcanza el mundo físico, renace, pero no se libera. Si lo hace pensando en la mente, alcanza el mundo sutil, disfruta, pero aún hay retorno. Si lo hace pensando en el ser, alcanza lo inmortal, no regresa, se funde en la luz. El Om como morada. Om, dijo el sabio, no es solo un sonido, es una morada. Quien entra en ella con devoción, con discernimiento, con entrega, alcanza la paz que no depende de nada. Ese es el fin del viaje, no un lugar, sino un estado, el estado del ser. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y mantén la conciencia de que el prana es tu eterno compañero.